me di cuenta que tenía una idea muy equivocada de México. Creo que México es un país lleno de contrastes. Desde Francia pensamos que México es... Conoces México por primera vez. Ajá. ¿Nos podrías decir cuáles fueron tus pensamientos? Porque claro, sales del aeropuerto y ahí es realmente cuando uno tiene contacto con la realidad, ¿no? Sí, la ruta para ir desde el aeropuerto de Guadalajara hasta el centro Sí. no es la más linda, o sea, sobre todo las afueras del aeropuerto. Yo cuando llegué dije, wow, ¿por qué tomé esta decisión de venir aquí? Estaba muy asustada, aparte ya era como medio de noche. El Uber o el taxi, no me acuerdo que tomé, estaba como medio feo. Honestamente me sentí asustada y dije, oh my God, no voy a contar nada de esto a mis papás y todo va a salir bien. Y ya es que, como decía antes, creo que México es un país lleno de contrastes y poco a poco cuando vas avanzando en la ciudad ya estás viendo como los edificios, las zonas más lindas, con más árboles, más modernas y dices, wow, qué lindo. O sea, pasaron muchas cosas ahí por mi cabeza, pero sí, eso fue lo que pensé al principio. ¿Por qué? Y luego también me di cuenta que tenía una idea muy equivocada de México, pues desde Francia pensamos que México es, ay, no sé, pero como todas las partes así modernas, tipo Andares en Guadalajara, que es súper lindo, como una zona muy moderna, bonita, o aquí toda esta avenida de Reforma, yo creo que, o sea, desde Francia no nos imaginamos que existen zonas así. Ujú. Yo no pensaba que había edificios tan altos, no sé, yo no me imaginaba México tan moderno. Y pues también por cómo pintan México, las películas, las series que vemos. No sé, nos falta mucho conocimiento de México desde Francia. ¿Cómo lo pintan allá en las películas o en las series? Pues sabes, es que vemos muchas películas gringas y pues Sí. es el típico desierto mexicano en su caballo, con su sombrero, el bigote. Creo que eso es un estereotipo muy internacional ya de mexicano. Sí, bigote, tequila, tacos, tal vez, ¿no? Y ya. Sí, sí, pero mira, o sea, justo como la zona de Santa Fe, yo así me imaginaba México, como casas así bajitas, muy coloridas, más como pueblo, ¿sabes? Ok. Y qué mal, o sea, digo, yo era joven, también tenía que 20 años, pero aún así, qué mal que no, que tenía esta idea tan equivocada de México. Bueno, a mí me preguntan eso también, es como ni siquiera hoy en día puedo decir, Ujú, así es difícil recordar también. sí, pero sí algo por ahí también creo. Justo también como dices, cuando sales del aeropuerto en Guadalajara y es como, bueno, son 40 minutos, 50 minutos, ¿no? Hasta el centro. Y vas por carretera y ves como las afueras y así. O dije, wow, es otro mundo, ¿no? O sea, yo estaba así como en las ventanas, checando Sí, todo y intentando procesar, ¿no? sí, no te asustaste, ¿no? Lo que me sacó un poco de onda, como sentía yo que se me quedaba viendo mucho. Y luego en mi segundo día me compro una gorra para ya andar más bajo perfil. No sé, en el comienzo lo asociaba con algo como malo. No sé por qué, pero cuando veía gente viajando sobre la superficie de carga de las trocas. Sí, Eso tampoco, en o sea, las no. cajuelas, ¿no? Ajá, Sí, sí, exacto. sí, eso te iba a decir, que fue como un choque así muy fuerte y cuando llegué dije, ¿qué estás haciendo ahí? Y sobre todo la policía pasando y los güeyes ahí atrás de la troca y dije, ¿cómo que no les dicen nada? O los güeyes en la moto sin casco. Casco. En Francia es obligatorio el casco, ¿no? Sí. Y si un policía ahí te ve sin casco, ¿qué hace? No, pues te multa. Ni sé de cuánto, pero la multa ya sí es bastante alta. Entonces no quieres hacerlo, ¿no? Sí. Y también pierdes puntos en tu licencia de manejar. No sé si Ajá. es lo mismo. En Alemania también tenemos puntos, pero ganas puntos. Y entre más puntos tienes, más tiempo te quitan el carnet de conducir. Ah, Sí. mira, qué chistoso. No, en Francia, pues el máximo son 12 puntos en tu licencia. Y cada vez, o sea, cuando haces infracciones, te quitan puntos. Hasta llegar a cero. Sí, ajá, te ¿Y lo qué pasa quitan. cuando ya llegas a cero? Te lo quitan. ¿Para siempre? No. No, tienes que hacer una rehabilitación, como una práctica de, no sé, una semana, algo así, de intensiva, y ya te lo vuelven a dar, pero con el mínimo de puntos, no al 100, pues. Y poco a poco con los años vas, Aumentando. sí, aumentando otra vez. Eso es bueno. En Alemania se llama Idiotentest.
Ok. O sea, prueba de los idiotas, pero tengo varios compas que ya lo tuvieron que hacer. Sí, en Francia es muy común, o sea, por ejemplo, si en el volante estás como ebrio, que has tomado mucho, creo que ya te lo quitan de inmediato. Ya. O sea, depende. ¿Y cómo describirías, por ejemplo, a alguien que no conoce tu ciudad? Bueno, yo vivo en una ciudad que se llama Périgueux. Yo siempre digo que soy de Bordeaux porque nadie conoce Périgueux realmente, pero Périgueux es una ciudad muy linda, a 1 hora y media más o menos de Bordeaux. Me da risa porque aquí cuando digo que allá vivo en una ciudad me dicen, eso es un pueblo, porque viven 30.000 habitantes. Ok. Entonces, o sea, para México sí sería como algo O del sea, tamaño sí. de un pueblo, Sí. pero realmente es una ciudad por las infraestructuras que tiene buen transporte público, universidades, hospitales, bueno, tiene todo de una ciudad. Pero lo describiría como es una ciudad medieval muy linda, bueno, muy antigua porque existe desde la antigüedad y allá pasaron muchísimas cosas, pero su fuerte realmente fue el tiempo medieval. Yo vivo en una zona con muchísimos castillos y siento que es una zona súper interesante culturalmente, históricamente. Si te gusta como esta parte de la historia medieval, tiene demasiado. Y de hecho, sí, me gusta decirlo, es como el orgullo de la ciudad. La catedral de Périgueux inspiró la construcción del Sacré-Cœur en París, Órale. de Simon Martre. ¿Y hay turistas en tu ciudad? Sí, sí, ¿De sí. dónde son los turistas? Muchísimos de Inglaterra, Holanda y alemanes, de hecho, hay muchos sí? alemanes, sí. ¿Con sus chanclas y Sí. calcetines? Sí, siempre, siempre. En mi región, o sea, mi ciudad, no es tan espectacular. También tenemos un castillo, pero fue bien extraño porque como hace unos, yo diría, 10, 15 años, empezó a llegar más gente de, no sé, son tours y son mayormente de China, pues. Ok, Y llegan, pues, para eso, ¿no? De los castillos y así. ok. Y wow, o sea, nosotros de repente, wow, hay turistas en nuestra ciudad, ¿Cómo ¿no? se llama? La ciudad. Bielefeld. Mm. Es que también muchas ciudades, pues, las tuvieron que reconstruir después de la guerra, pero lo que quedó es el castillo arriba, ¿no? Entonces muchos dicen como, ay, es que nuestra ciudad no es tan bonita, porque sí, muchos lo reconstruyeron en los Muy años, nueva, ¿no? sí, 60, 70, y tenían un estilo muy extraño en ese Sí. tiempo. También en Colonia viví y pasó exactamente lo mismo allá. Colonia, tal vez uno que otro aquí que nos está escuchando conoce Colonia, es creo que la cuarta ciudad más grande de Alemania, con la catedral que es muy grande. También la reconstruyeron, quedó como... X. Sí, X, exactamente. X, es mexicano eso, ¿no? X. O también dicen eso los españoles. No, es mexicano. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, nos causaba siempre Sí, sí. mucha risa porque dice X. Es muy práctica la expresión X. La puedes usar para muchas cosas diferentes. Y por ejemplo, de las expresiones mexicanas, ¿cuáles son las que más te laten más? La que más me gusta, que es una expresión gestual, es el sí. Así. Ah, me encanta, me parece demasiado práctico. Yo no sé por qué no hacemos de eso algo internacional, mundial. Yo ya, mi familia en Francia sabe que eso es el sí porque yo lo uso siempre. Pues está padre, yo creo que es la que más uso. Está padre. Yo no soy muy de vulgaridades. De hecho, cuando llegué, o sea, dije, no puede ser, son tan vulgares los mexicanos. O sea, me causó mucho shock. Hablan muy vulgar. Siempre, o sea, para todo hay una palabra así vulgar que pueden decir. Entonces, yo no las uso mucho, pero el qué padre me gusta, el güey también, güey. Güey. Pero no así de que, güey, ¿sabes qué? No, el güey. O sea, decir, este ¿Chingón? tipo, no. No, ya no. Eso ya es too No, much. padre. Está Padre, bien. es cierto que es como... Chido. Sí, chido, de repente lo usaba, pero más en Guadalajara, no sé por qué ya no lo uso tanto ahorita. Y aquí en Ciudad de México dicen demasiado justo. Justo, sí, justo. Lo dicen siempre. Así es verdad. En Nunca Guadalajara no. No lo dicen tanto. Es que uno se da cuenta luego, incluso después de años, ¿no? Sí, sí, sí. Mi esposa siempre me reclama que, o sea, cuando nos conocimos me dijo, oye, ¿dónde aprendiste el español? Porque hablaba, según ella, un poco grosero, pero ya le bajé. ¿Sí? Sí, un poco. Un poco. O sea, me adapto, ¿no? Al círculo. Sí, te adaptas. Está cañón. Pero, por Está ejemplo, cañón, lo digo también, sí. cañón. Sí. Pero los franceses, ustedes también tienen unas buenas palabrotas, ¿eh? Sí, sí.
No, no lo niego. No las uso, pero sí. No, sí, sí, a ver, uso algunas, obviamente, Sí. pero sí, también. O sea, yo nunca aprendí francés en la escuela formal, pero por convivir con franceses durante un año, se me quedaron algunas. No, no voy a decir. Luego No, te las pregunto. sí, no, no voy a decir Aquí ahorita no. aquí. Y bueno, en Alemania depende, pero sí hablamos grosero también. Sí, Tenemos una palabra que es tan universal que siempre decimos. sí. Bueno, la voy a decir, no pasa nada. Scheiße. Ah, Sí. sí. La decimos muchísimo. Sí. Cuando algo sale mal, como se te olvidó algo, scheiße. Y hasta tengo compas mexicanos y cuando digo scheiße, me dicen, ¿scheiße qué? No, así como ya entienden de que, ok, algo salió del plan, algo Sí. Sí, me en sacó de Francia onda. también se entiende el Scheiße. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo creo que sí lo usan un poco. Ya es internacional. Ay, es como casi quiero decir las palabrotas en francés, pero no. A ver, vamos a decir a la comunidad que nos está viendo si saben palabrotas en francés, lo pueden Sí, compartir abajo sí, y verificamos sí. después. Oye, y con la comida aquí, ¿cómo sientes? Porque los franceses también tienen una comida con muchas estrellas Michelin, muy alta cocina, pues, ¿no? Y de hecho, un compa siempre se burlaba de la cocina alemana. Ah, sí. Los franceses les encanta burlarse de, sí, de la comida de Está bien, un poco Alemania. con razón, no tenemos muchas cosas. Ah. No, la comida aquí está muy rica. Me encantó cuando llegué a Guadalajara explorar, descubrir la comida mexicana. Cada día podía probar un platillo diferente, pero me di cuenta muy rápidamente que no es una comida sostenible para comer diario, porque si no engordas demasiado. No es la comida, vamos a decirlo así, más saludable del mundo. Entonces, ahora, de vez en cuando, me encanta comer comida mexicana, pero no podría comerla diario, pues. Primero, es una comida muy condimentada. Cuando llegué a Guadalajara, pues obviamente quería probar los tacos de la calle, si me enfermé un poquito. Entonces ya le bajé a mi consumo de carne, de grasas también. Algo que a mí me encanta realmente de la comida mexicana, pero muchos mexicanos me dicen, "Mm, pero ni siquiera es tan mexicano". Pero los mariscos, Ah, los mariscos claro. me encanta. El ceviche es como uno de mis platillos favoritos. Obviamente, o sea, no sé, siento que un mexicano cuando me pregunta cuál es mi comida mexicana favorita, quiere que le diga, no sé, en Guadalajara era pues la torta ahogada o algo así, ¿sabes? Como unos tacos, pero a mí me encantan los mariscos y los tacos al pastor aquí son, wow, de otro nivel, me encantan. Como que son mis dos platillos favoritos, el ceviche y los tacos al pastor. Pero sí, a ver, el ceviche es sano. Sí. Pero todo lo que tiene, pues, la tortilla y así, no lo Bueno, puedes de comer. vez en cuando. Sí, exacto, exacto. Pero sí, es deliciosa. Me costó al principio el tema del chile. Ujú. Sobre todo en Guadalajara, porque aquí es cierto que ya no pican tanto las salsas. Pero en Guadalajara sí pican de otro nivel. Y siempre que preguntaba, ¿pica la salsa? Dicen, no. Y ya entendí que es de no. No, No significa así es, sí. sí, un chingo. Si te dice que no, ok, eso es que no, pero no, sí, ya aprendí a descifrar Sí, el hay que leer mexicano. entre las líneas, ¿no? Sí, sí. No, pues tenía que, porque cuántas veces me enchilé, me sentí mal, luego ya no puedes comer nada, estás ahí, o sea, no es... ¿Has viajado al norte del país? O, por ejemplo, así rumbo, no sé, Tijuana o Sinaloa, Sonora. Sí, Cuando voy, solo voy para comer casi. sí,